Pues mira, Lilian Daptub es una persona apasionada por el estudio de la creatividad. Desde mis años de licenciatura me llamó mucho la atención saber qué es la creatividad, quién puede decirnos quién es creativo, cómo es la creatividad, y tratando de encontrar respuestas a esto me he dedicado al estudio de la creatividad, bueno, por más de 40 años. Mi relación con la Universidad de Valencia pues es que desde el 2005 tuve una invitación que realmente fue fantástica para mí, porque a partir de entonces he estado viniendo a diferentes áreas, departamentos de la Universidad de Valencia, como el Survey de Profesores, ADEIT, la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Mi relación con la innovación fundamentalmente está vinculada con la educación, cómo aplicar la creatividad, generar proyectos de innovación en educación, pero también en el ámbito de la empresa. Básicamente eso podría decirte. Bueno, como lo hemos comentado en muchos de los cursos, de los talleres, una persona creativa se caracteriza por ser muy curiosa, con una gran capacidad de observación, confía en su imaginación y la estimula. Es una persona que cuestiona la realidad, es decir, se plantea preguntas como ¿y por qué no? ¿Y de qué otra manera? Como es una persona muy observadora, alimenta, digamos, su espíritu, sus conexiones neuronales con gran cantidad de información de diferentes ámbitos. Es decir, no es como centrada en una especialidad, sino que la realidad es un estímulo para ella. Es decir, cuestiona, observa, genera conexiones entre ideas aparentemente insólitas, así que posee un cerebro con muchísimas conexiones de diferentes ámbitos. Por todos los estudios que se han realizado, podemos decir que la creatividad es un conjunto de habilidades de pensamiento, pero también tiene una parte afectivo-emocional que vendría a ser el componente actitudinal. En cuanto a las habilidades de pensamiento, pues dado que se conceptualiza como habilidades, es que las podemos desarrollar, se pueden estimular, podemos, digamos, ser más curiosos, estimular nuestras habilidades para conectar entre ideas poco frecuentes, pero sobre todo esta parte vivencial de actitud es cómo observo yo la realidad, no como algo rígido ni a través de unos lentes como estereotipados o con prejuicios, sino es con una actitud abierta, digamos, abierta también a la ambigüedad, y tiene que ver con esta posibilidad de flexibilidad de pensamiento. Bueno, para empezar, no me gusta el no, entonces voy a decir qué sí podemos hacer, y sería, tratando de ir con tu pregunta, sería no desconfiar de nuestra intuición, porque nuestra intuición viene de esas conexiones que es un saber implícito, que de pronto sientes que sabes las respuestas y es la intuición. Entonces, confiar en nuestra intuición, buscar esa amplitud de intereses, no enfocarnos en una sola cosa, sino alimentar nuestro cerebro con intereses múltiples. Eso es súper importante para alimentar las soluciones creativas, ¿no? Y otras posibilidades para nuestra vida. Esto ha sido una pregunta que siempre se formula para tratar de entender, bueno, ¿y qué es innovación y qué es creatividad? Los autores investigadores han planteado que la innovación es creatividad en acción. Es decir, creativo puede ser un planteamiento, una solución, pero una vez que se implemente, que se lleva a cabo, por ejemplo, una vez que tienes una teoría, un procedimiento, algo que se ha investigado, pero cuando ya se pone en práctica es creatividad en acción, o sea, algo innovador, innovativo, si quieres decirlo así. Podríamos decir que la necesidad es la madre de toda creatividad. Entonces, sin duda, la pandemia nos planteó retos insólitos, situaciones que jamás habíamos vivido,
y sí que tuvimos que generar soluciones diferentes, plantearnos nuevas formas de vivir, de resolver las situaciones. Y hay algo que es bien interesante que podemos mencionar, es la relación entre creatividad y resiliencia. Y yo creo que entre más creatividad hemos tenido durante la pandemia, también estas situaciones nos han vuelto más resilientes, más flexibles y con esta capacidad de reponernos de las situaciones adversas. Yo creo que tiene que ver con esto que hemos comentado, esta posibilidad de buscarte múltiples intereses, de sondear las realidades de diferentes perspectivas, de estar consciente, en inglés decimos awareness, que es el darte cuenta cuando estás obstaculizando tú mismo tu creatividad, dado que tienes prejuicios o estereotipos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es detenernos y decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué así? ¿Y de qué otra manera? Entonces, creo que por ahí tenemos algunos tips, ¿no?, para nuestra vida cotidiana, para hacer un alto, tomar conciencia de por qué estoy encajonado en un problema o en una solución y abrir nuestro pensamiento para decir, ¿y por qué no? ¿Y de qué otra manera?